Hola a todos. En este vídeo vamos a seguir trabajando un poquito más la idea de los átomos y vamos a intentar entender un poco más de qué manera están hechos los átomos. ¿Vale? Bueno, en un vídeo anterior yo os he contado que los átomos es una idea que se les ocurrió a los griegos hace más de 2000 años y que pensaban que toda la materia estaba hecha de cosas muy pequeñas que eran indivisibles y que eso era la estructura básica de todo aquello que observamos. ¿Vale? La verdad es que para ser una idea que se les ocurrió hace 2000 años estaba bastante, pero que bastante bien. Pero bueno, luego la ciencia ha evolucionado y nos hemos llegado a dar cuenta de que esto no es del todo correcto, que ese concepto de átomo como cosa indivisible no es correcto del todo, porque en realidad los átomos sí que son divisibles todavía en cosas más pequeñitas, ¿vale? Bueno, pues esas cosas más pequeñas en las que podemos dividir los átomos son tres. Por un lado están los protones, por otro lado están los electrones, protón y electrón, y por otro lado están los neutrones. Vale, muy bien. ¿Y cómo se organizan todas estas partículas? Bueno, pues la forma de que se organizan es muy sencilla. Por un lado tenemos como una especie de núcleo, vamos a pintar aquí este núcleo, y dentro de ese núcleo tenemos metidos a los protones, que los voy a poner así de colorcito azul. Aquí estarían metidos los protones. Y tenemos también metidos a los neutrones. Los pongo de color negro y están aquí, metidos dentro de ese núcleo. ¿Vale? Y luego tenemos alrededor de ese núcleo, los pongo de color rojo, dando vueltas con una especie de órbitas a los electrones. Aquí haría uno, aquí podríamos tener uno por aquí, podríamos tener otro dando vueltas por aquí. ¿Vale? Si os fijáis, es una estructura muy parecida a la estructura que tenemos en el sistema solar, donde tenemos un núcleo grandote que es nuestro Sol y todos los planetas dando vueltas alrededor. Bueno, pues esto es una cosa muy parecida. Tenemos en esos átomos, en esa cosa que para los griegos era indivisible, pero que ya hemos visto que no es así, que sí que es divisible en cosas más pequeñas, pues dentro de esos átomos tenemos estos tres tipos de partículas: protones, electrones y neutrones. ¿Vale? Y la forma en la que se organizan es así, como veis en este esquema. Bueno, este esquema, antes que nada os voy a decir una cosa muy curiosa. Este esquema, si vosotros buscáis en Google, en cualquier sitio, la imagen de un átomo, seguro que encontráis un esquema como este de aquí, en el que vais a ver el núcleo, con los protones y neutrones todos ahí apretujados, y los electrones dando vueltas alrededor. Vale, en los libros y en Google y en cualquier sitio siempre aparece la imagen de este tipo y de esta forma. Pero en realidad no es exactamente así. En realidad lo que tenemos es que el núcleo es una cosa que está concentrada en un espacio muy pequeño y los electrones están dando vueltas alrededor de ese núcleo, pero no en una órbita cercana al núcleo, están en una órbita lejísimos del núcleo. Os voy a poner un ejemplo para que os hagáis a la idea de cómo son las escalas de estas cosas. Imaginaros que tenemos un campo de fútbol, ¿vale? Un campo de fútbol es una cosa bastante grande. Bueno, si nos imaginásemos que el núcleo fuese una pelota de tenis que ponemos en el centro del campo de fútbol, ¿vale? Vamos a borrar esto un poco. Y vamos a poner el campo de fútbol. Aquí estaría. Aquí. Este sería nuestro campo de fútbol, ¿vale? Bueno, si colocamos nuestro núcleo en el centro del campo, como si fuese una pelota de tenis, los electrones serían una cosa minúscula que estaría dando vueltas por las gradas del campo de fútbol. Fijaros la escala de las cosas, ¿eh? Una pelota de tenis en el centro es el núcleo. Los electrones dando vueltas por las gradas. Y el tamaño de los electrones, si esto es una pelota de tenis, los electrones serían como la cabecita de un alfiler. ¿Vale? Imaginaros un alfiler, pues la cabeza de ese alfiler, eso sería el tamaño de los electrones. ¿Vale? O sea que esto es la configuración exacta en la que están organizados los átomos. Un núcleo central concentrado en una cosa muy pequeña, y los electrones dando vueltas, pero muy lejos, muy lejos. Claro, como podéis imaginar, esto no lo podemos pintar, esto no nos cabe dentro de
de cualquier libro. Y entonces siempre que hacemos los libros y siempre que ponemos imágenes, ponemos un núcleo así en el centro y los electrones dando vueltas alrededor. Pero tener esta idea en la cabeza. La escala de las cosas es muy diferente de lo que vemos en los dibujos de este tipo cuando hacemos los núcleos en el centro y los electrones dando vueltas. En realidad, en toda la materia que nos rodea, la cantidad de espacio vacío donde no hay absolutamente nada es inmensa. Fijaros en esta idea del campo de fútbol. Todo esto que está aquí por alrededor del núcleo hasta llegar al electrón está vacío, no hay nada allí, ¿vale? El núcleo es como una pelotilla de tenis y los electrones como la cabeza de un alfiler dando vueltas por las gradas del campo de fútbol, ¿vale? O sea, es una cosa curiosísima. La materia, todo lo que vemos, aunque a nosotros nos parece sólido, firme y bien hecho, en realidad está hecho de multitud de espacio vacío, ¿vale? Bueno, pues ahora que hemos entendido muy bien la idea de cómo son los átomos por dentro y cómo están divididos en esos tres tipos de partículas subatómicas, vamos a volver a pintar esas partículas. Y vamos a volver a decir como nombrábamos antes. Hemos dicho que tenemos el protón, tenemos el neutrón y tenemos el electrón. ¿Vale? Y los pintamos así, pues con tres colores distintos. Ponemos este para este de aquí, este para el neutrón y por último el rojo para el electrón. Vale. Bueno, ¿cómo diferenciamos unos tipos de átomos de otros? Por el número distinto que tengan de protones, de neutrones o de electrones. ¿Vale? Los átomos tienen siempre, ya os he dicho, el protón y el neutrón, estos están en el núcleo, y los electrones están en órbita. ¿Vale? Dando vueltas alrededor del núcleo. Bueno, pues decíamos que los átomos tienen estas dos partículas en el centro y el electrón por fuera. Cada átomo tiene el mismo número de protones que electrones. ¿Por qué? Porque los átomos son átomos que se mantienen de forma, para que se mantenga de forma estable, tienen que tener una carga neutra. Y el protón y el electrón tienen cargas de distinto signo. El protón tiene carga positiva, el electrón tiene carga negativa y el neutrón, si suena como su propio nombre dice, es neutro y no tiene ningún tipo de carga. Tiene carga cero. ¿Vale? Bueno, pues la manera en la que se mantienen este esquema de los electrones dando vueltas alrededor de los protones, de los núcleos, perdón, es gracias a la interacción eléctrica entre el protón y el electrón. ¿Vale? Bueno, pues dicho esto, ¿qué diferencia a un átomo de otro? Pues simplemente lo diferencia el número de protones o de electrones que tiene, y eso hace que unos átomos que tienen muchos protones sean de un tipo, otros que tengan menos protones serán de otro tipo. ¿De acuerdo? Entonces, el átomo más simple y más pequeño que podemos conocer, ¿cuál es? Es el átomo de hidrógeno. El átomo de hidrógeno, ¿qué tiene? Es muy sencillito. Tiene un protón en el centro y un electrón dando vueltas alrededor. ¿Vale? Este es el átomo más fácil que tenemos, el hidrógeno. Un protón y un electrón. Lo más sencillo que nos podemos encontrar. Bueno, otro átomo muchísimo más complejo es, por ejemplo, el átomo de níquel. En el átomo de níquel, ¿qué tenemos? Es un átomo en el que tenemos 28 protones y por lo tanto 28 electrones. Tenemos 30 neutrones y, como os decía, 28 electrones. ¿Vale? Entonces, este es el átomo más sencillo, el hidrógeno. Este es un átomo mucho más complicado, el níquel. Pero la única diferencia entre unos y otros está en el número de protones, neutrones y electrones que tenemos en cada uno de ellos. ¿Vale? Bueno, pues una cosa curiosa para que aprendáis. Bueno, una cosa curiosa, o más que nada, un tema de cómo llamamos a las cosas. Para definir cada átomo, tenemos por un lado el número Z, que es igual al número de protones.
o lo que es lo mismo, también es igual al número de electrones. Y este se le llama, esto es el número atómico, ¿vale? El Z es el número atómico. Con esto definimos el tipo de átomo que va a ser, ¿vale? Y por otro lado tenemos la letra A, que es igual al número de protones, más o menos el número de protones más el número de neutrones. Y esto es el número que definimos como masa atómica. Este número nos da una idea de lo pesado o poco pesado que es un átomo, ¿vale? Nos da una idea de cuánto pesa un átomo, por eso decimos que es la masa atómica. Y claro, vosotros podéis pensar, bueno, pero a ver, esto de arriba está bien, el Z es número de protones o electrones, es simplemente el número que tenemos. Si este otro número A es el número que nos define la masa del átomo, ¿por qué contamos solo los protones y los neutrones y no decimos nada de los electrones? Es verdad, ¿no? Tenéis toda la razón si pensáis eso. Para contar la masa tendríamos que sumar todas las partículas que tenemos en nuestro átomo. Muy bien. ¿Por qué no hacemos esto? Porque fijaros una cosa muy importante. La masa de un protón es igual, es muchísimo más grande que la masa de un electrón. Es más o menos 1836 veces la masa de un electrón. ¿Vale? Entonces, viendo esto, os daréis cuenta que, claro, si queremos contar la masa de un átomo concreto, lo que cuenta la masa del electrón es prácticamente nada, es despreciable. Y lo gordo y lo importante para contar la masa de un átomo es contar la masa de los protones y también la masa de los neutrones, que ambos tienen la misma masa. ¿Vale? Por eso decimos que cuando hablamos del número A, que es el número másico, contamos simplemente la masa de los protones con la masa de los neutrones. Y nos olvidamos de la masa de los electrones porque sí, vale, también está ahí, pero ya veis aquí que es muchísimo más pequeña. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas son las ideas básicas de cómo están organizados los átomos por dentro y de cómo tenemos distintos tipos de átomos. ¿De acuerdo? Clave, número A, número másico del átomo. Número Z, número atómico. Conociendo A y conociendo Z, somos capaces de conocer toda la estructura atómica de un átomo en concreto, ¿vale? Y somos capaces de saber de qué manera están organizados los protones y los electrones y los neutrones en ese átomo. Y lo que explica el diferente comportamiento entre unos átomos y otros es esta diferencia en la estructura atómica. En un caso tendremos más protones, en otro caso tendremos menos, y eso hace que cada átomo se comporte de manera diferente. ¿Vale? Bueno, pues espero que lo hayáis entendido.